Línea nos espera Raquel Camps, que es hija de Alberto Camps y de Rosa María Pargas. Por lo tanto, ella tiene mucho para contar de esta historia que alguien le contó, porque ella todavía no había nacido, pero que no cabe ninguna duda, marcó para siempre su vida. Raquel, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Bueno, Raquel, ¿qué es hoy? ¿Qué fue Trelew en tu vida? Bueno, yo siempre digo que Trelew es una reconstrucción que hacemos los hijos de la historia, ¿no? Los hijos que digamos, fuimos sobrevivientes del genocidio, tuvimos que hacer reconstrucciones de nuestra historia a través de los compañeros, ¿no? Uh-huh. Y Trelew a mí me dio muchísimo en historia y en los cuentos de mis padres, ¿no? El relato de mis padres, y más allá de la militancia, ¿no? Porque esta reconstrucción que uno quiere hacer desde lo cotidiano, ¿no? Desde qué hacían en lo cotidiano, cómo se reían, para poder imaginar hasta los olores, te diría. Uh-huh. Y Trelew, yo creo que tiene mucho que ver conmigo, siempre lo digo, porque ahí es donde se conocen mis padres. O sea, ellos se conocen estando en Rawson, en el penal, se enamoran y de ahí no se separan más, si bien pasaron mucho tiempo como presos políticos, pero yo creo que le debo de alguna manera a Trelew mi vida, Sí. ¿no? ¿Lo ves como un punto de quiebre? A ver, cada uno, depende del momento de su militancia, coloca al bombardeo de la plaza, o a los fusilamientos del 56, o al plan Conintes, o a Trelew, como un punto de partida que va a colocar a los grupos revolucionarios en una pelea cara a cara con una dictadura que, a partir de Onganía, lo que señalaba era: no tengo plazos sino objetivos, y si tengo ganas me voy a quedar 40 años. Pero, ¿Trelew es un punto de partida posible? Sí, yo creo que Trelew es más que un punto de partida, es el prólogo de la dictadura que se venía. Claro. Trelew fue, de alguna manera, un adelanto de lo que iba a pasar, por todos los sucesos que se dieron ya en la base Almirante Sar, cuando lo sacaban fuera de las celdas y simulaban, digamos, acribillarlos durante un montón de días, hasta que después finalmente ocurre la masacre, y después, el después de eso, ¿no? Porque también fue muy macabro, porque los que habían sobrevivido, digamos, a los balazos, esas ráfagas de balazos, tanto de Sosa como de Bravo, no fueron atendidos en la enfermería. Sí, de hecho, claro. Bonet muere en la enfermería. Mi papá cuenta y relata, como decían en el adelanto del tema, uh-huh. En La Patria Fusilada, cuenta cómo él se iba desangrando, porque a mi papá le pegan un disparo en el estómago, y él se tira dentro de la celda, y no le dan el tiro de gracia, porque sí se lo dan al compañero, porque no se queja. Y mi papá cuenta que estando en la enfermería y que ve a otros compañeros que también están quejándose ahí, cómo se desmayaba y volvía en sí, y que nadie lo tocaba, absolutamente nadie. Entonces, vuelvo a lo del prólogo de la dictadura, el prólogo de lo macabro que se venía, que fue mucho peor que eso, ¿no? Pero sí creo que Trelew fue un antes, digamos, como una ventana para lo que iba a pasar. Uh-huh. ¿Cómo es la vida de Alberto, de Rosa, a partir de la noche del 25 de mayo de 1973, las puertas de Devoto que se abren de par en par, y a partir de ahí una segunda etapa militante? Sí, creo que por momentos suelo sentir esa alegría desbordante de ellos pudiendo salir, ¿no?, del encierro, pero a la vez sé que ellos tenían una convicción tan arraigada, tan fuerte, que lo que pensaban era lo que iban a hacer. De hecho, ellos salen en el 73 con la amnistía de Cámpora y se casan, y sus testigos son María Antonia y Aidar. Claro.
o sea, hasta ahí estaba lo reivindicado, ¿no? Y bueno, se casan, se van en un micro con todos sus compañeros, o sea, la alegría de la libertad, pero la libertad para continuar con la convicción, ¿no? Yo respeto mucho eso, si bien hablarlo desde hija y después con todo lo que pasó, uno lo mira desde otro lado, ¿no? De la falta, de la ausencia, pero yo siempre valoro muchísimo esa convicción, porque a pesar de todo, y después caen presos a fines del 73, principios del 74. Sí. Ellos pasaron la mayor parte de su relación y de su vida juntos en presos. Entonces exacto. Su vida continuó en eso, ¿no? En esa convicción, en ese amor que tenían. Y uno puede multiplicar esa historia por un montón de otras historias y hasta en función de querer entender el espíritu de una generación por toda una generación. Sí, eso es un camino que tuve que hacer de alguna manera, el entender lo que vos decís, ¿no? El entender como hijos, y lo hablo con mis compañeros de militancia, con quienes nos cruzamos por la vida, ¿no? Es a veces bastante complicado, ¿no? Pero creo que era una generación que tenía una convicción tan fuerte que iba más allá de cualquier cosa. Claro. Y de yo digo que tal vez suene un poco, no sé, liviano, pero para mí era un amor tan grande lo que hacían, que eso les da validez a la muerte y a la desaparición. Como hija lo digo, ¿no? Sí, sí, cuando uno habla de 30.000 desaparecidos, a veces entiende que esa respuesta tan cruel, tan brutal, tan irracional, tan monstruosa, es una respuesta directa a tanto amor. Digo, ese amor puesto al servicio de la posibilidad de concretar sueños políticos, pero que esa locura fue directamente proporcional a todo lo que había enfrente. Sí, estoy totalmente convencida de eso. Creo que esa potencia que tenían tenía mucho que ver con lo que estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y también el nivel que tenían de compañerismo, lo solidario con el otro, ¿no? Sí. Creo que eso hoy en día hay de todos los compañeros. Yo cada vez que la vida nos va llevando con las baldosas y con todo, yo siempre digo esto, ¿no? Yo creo que hay que resaltar el compañerismo y el amor que se tenían a pesar de que se conocían, no se conocían. O sea, esta cosa de dar todo por el otro. Claro. Todo hasta la vida, todo hasta soportar torturas, ¿no? Sí. Tiene que ver con... Todo es todo. En este caso, todo es todo. Todo es todo. ¿Qué pasa con ellos a partir del 24 de marzo del 76? Bueno, ellos en el 75, ellos estaban presos también bueno, mi hermano nace es uno de los primeros bebés nacidos en cautiverio, de hecho sale en los diarios. Yo siempre digo que mi hermano es el conocido y yo soy la clandestina, ¿no? Porque yo nací en el 76, ya ellos estaban clandestinos. Se van afuera con la opción de ida, o sea, los llevan directamente al aeropuerto y los sacan del país. Y ahí hacen un recorrido por Perú, México, qué sé yo, Italia. Y mi viejo tenía una característica que, o sea, yo, viendo los ojos de sus compañeros que están y que me lo relatan, y de alguna manera con mi abuela, la madre de él y todo, él tenía que estar en la cancha. Entonces, si bien le pesaba mucho irse afuera, entonces vuelven clandestinamente acá a la Argentina, y él termina siendo secretario de la columna sur de Montoneros en Lomas, con la Rosito y Lewinger, y ahí es donde en el 16 de agosto, que nada es casual, ¿no? El 16 de agosto del 77 es donde lo matan a él y desaparece mi vieja en un operativo con un despliegue que nunca se vio de los milicos, porque la casa cae porque había estado un compañero y lo único que canta en la tortura es que había comido un pan característico, entonces dan con la panadería y ahí dan con la casa. Y, bueno, ¿vos tenías un año? Y yo tenía aproximadamente un año, porque lo que tiene también este atroz genocidio es lo que no nos dio a los hijos, ¿no? Yo no sé mi fecha de nacimiento porque nací en la clandestinidad,
me tuvieron que anotar vía Paraguay, o sea que muchas veces tengo que dar explicaciones de que no soy paraguaya porque estoy nacionalizada, porque, bueno, estas cosas que tenemos los sobrevivientes. Sí. Yo tenía aproximadamente un año y bueno, mi mamá había salido a comprar el pan con mi hermano, lo agarran en la esquina, a mi hermano y a mi vieja. Sí. A mi vieja o simula o se toma la pastilla de cianuro, pero la sacan, porque después estuve en Vesubio, y a mi papá lo matan ahí. O sea, en realidad no lo hieren, hubo todo un quilombo y peleas entre los milicos porque no que lo querían matar, lógicamente. Así como pasearon el cuerpo todo torturado de María Antonia en la ESMA, con mi viejo hubieran querido hacer lo mismo. Ellos tres fueron, digamos, el forúnculo, para decirlo de alguna manera y bruscamente, de la Armada, ¿no? Para ellos lo que pasó contra el Trelew. Entonces, bueno, hay una pelea muy grande porque no tenían que matarlo, los llevan a un hospital, en el hospital lo tratan de salvar, pero ya tenía una herida de bala en la cabeza, y bueno, lo piden un traslado para otro hospital para operarlo, y nunca llegó al otro hospital, y después lo enterraron en una fosa común con un compañero. ¿Cuándo vos tomaste conciencia que el viejo era Alberto Camps, Trelew, la FARC, Montoneros, la pelea revolucionaria, la muerte? ¿Cuándo vos tomaste conciencia de eso? Yo tomé conciencia de eso no hace mucho. La verdad que no es fácil ser la hija de mi viejo porque conlleva una responsabilidad de alguna manera y de ser sus voces también, ¿no? Sí, claro. Pero todo empieza en Trelew. Todo empieza en Trelew en el año 2007 cuando se abre claro, exactamente. El juicio a nosotros, no solamente con Trelew, sino a nosotros los hijos, también nos dio esta posibilidad de poder abrirnos a la historia, reconstruir ese rompecabezas que vamos haciendo de a poquito y que con nuestros abuelos no fue fácil, porque no nos dieron esa posibilidad. Hicieron lo que pudieron, estaban dolidos, tenían miedo, lo que fuera, ¿no? Sí, pero, lo que sea, enojados, qué sé yo. Exactamente. De todo un poco. ¿El juicio es sanador en algún momento para los hijos, para...? Sí. El juicio es sanador, y no solamente sanador, es el relato de los otros, de los testigos que estuvieron, que vivieron, ese relato que nosotros no tenemos. Y es sanador porque para nosotros de alguna manera, aunque fue después de 40 años, la impunidad nunca es una posibilidad. Sí, ¿no? Claro. Además, ese juicio llega después de 25 años de impunidad. En el caso de lo que significaba obediencia de vida, punto final, indulto, pero una impunidad más larga todavía si hablamos de 1972. Claro, por eso. Claro, es una impunidad que lleva más, casi cercana a los 40 años cuando llega el juicio. La verdad es que este país que ha sido construido sobre escalones de impunidad, cuando llega a memoria, verdad y justicia, cuando caen las leyes de perdón, aparece un tiempo de reconstrucción, pero no solamente a nivel nacional, a nivel país. Para ustedes, para cada familia, es un momento de reconstrucción. Sí, totalmente. Yo siempre digo esto, los juicios no solamente nos dieron la justicia, tiene muchísimo peso la palabra memoria y verdad. ¿Qué te porque parece? Nosotros muchas veces no tuvimos esas verdades, porque no hubo quien nos pudiera contar, porque tampoco se había hecho el ejercicio de memorizar. Y el ser testigo en una causa te hace, viste que la memoria es como un ejercicio, ¿no? Entonces vos vas yendo para atrás y cada vez vas recordando más y más detalles. Y yo con los juicios me encontré con amigos entrañables, mi viejo que no sabía que existían. Claro. Y esto fue hace poco. Entonces nosotros que vivimos bajo el ala de la impunidad, del silencio, de esto no se habla, del miedo y de todo, la apertura de esta memoria, verdad y justicia nos dio muchísimo más que lo que se ve, digamos. Sí, claro. Raquel, gracias por atendernos, por la charla, por estos minutos de tu tiempo, por recordar esa historia que uno sabe, qué sé yo, siempre encierra entre alegría y dolor, las dos cosas al mismo tiempo, festejar la vida de los viejos y preguntarse al mismo tiempo por qué no están. Sí, es una gran pregunta, esa que uno se hace diariamente, pero yo después de todo lo vivido creo que
que, como lo dije antes, ¿no? El amor que tenían ellos hacia lo que hacían, creo que ese amor le hace frente a cualquier feroz ausencia. Así que yo agradezco ser la hija de ellos. Muy bien. Raquel, muchas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por invitarme. Nos estamos metiendo en la historia, viajando en el tiempo. 1972, fusilamientos de Trelew, esa patria fusilada que ya había vivido los fusilamientos del 56, mucho más atrás, una etapa que se abre a partir del fusilamiento de Dorrego, el fusilamiento, 1972.